En el siglo XIX, exactamente en Europa, el vapor y el carbón fueron los pilares de la primera revolución industrial. A principios del siglo XX, la segunda era crea la producción en masa, una generalización de la clase obrera. En los años 70 y 80 del mismo siglo, cuando los computadores se apropian de la información, es aceptada la tercera revolución industrial. En la actualidad vivimos la cuarta revolución industrial, la era del Big Data y la inteligencia artificial. ¿Mejoraremos nuestros procesos de educación e información del nuevo ser humano preparado para el futuro? Me place compartir contigo esos espacios, dentro de los cuales vamos a tratar el tema de la era del Big Data y la inteligencia artificial. Pues si bien es cierto, el día de hoy consideramos el Big Data como un conjunto de tecnologías y prácticas que hacen posible el almacenamiento y análisis de enormes bases de datos que se generan en el mundo de manera constante para analizar, investigar y comprobar aspectos que caracterizan y determinan en una población los intereses de sus consumos, sus tendencias, sus necesidades, entre otros, ¿verdad? Sí, Claudia, eso suena muy bonito, pero queremos saber a través de este documental y dar a conocer cómo todos esos procesos de manipulación pueden ser aportados o han aportado en los procesos de enseñanza o de optimización de los recursos para nuestros maestros y aprendizaje para cada uno de nuestros estudiantes. Sí, Juan, si tenemos en cuenta un paquete de datos por sí solos son simplemente eso, ¿no? Un paquete de información, pero si analizamos a fondo cada uno de ellos, se convierte en una gran herramienta que perfectamente puede marcar la diferencia en el ámbito educativo. Sí, a través de este espacio queremos dar la opinión de 3 expertos, pero de mucha alta alcurnia. Son 1 de España y 2 de Colombia que nos hablarán sobre cómo los procesos de Big Data están involucrados en el sector educativo y cómo esas herramientas para la prestación de todos esos servicios motivan al docente y al estudiante, evitando algunos casos como incluso la deserción estudiantil y los procesos de enseñanza. Sí, así es, Juan. Si quieres, entonces damos inicio con la intervención de la doctora Lourdes Hernández. Ella es una profesional en el área de tecnología de la información y operaciones dedicada al desarrollo y venta y formación de proyectos Big Data desde hace aproximadamente 3 años en Madrid. En la actualidad, la doctora Lourdes se desempeña como directora académica de la Escuela de Formación en Madrid, Data Hub School. Ellos donde compatibiliza la formación práctica en tecnologías de Big Data con el soporte de proyectos e iniciativas y clientes de diferentes sectores. Anteriormente ha trabajado en consultorías de Big Data para firmas como la Pricewaterhouse, el IBM, Hewlett Packard y The System. ¿Me acompañas? Sí, claro, ojalá que te vaya muy bien por ese viaje de España. Yo te llevo hasta el aeropuerto nomás. Listo, Juan. Nos vemos entonces. Ya te cuento cómo nos va. Hay muchas, tiene que tenerlas, porque bases de datos hay, pues desde que se inventó la informática vienen existiendo las bases de datos, ¿vale? Una de las definiciones que da McKinsey, que a mí me gusta bastante, ¿no? Porque hay muchísimas, pero habla de las famosas Vs, 3 Vs que tienen que tener. La primera es que haya un volumen importante de datos, ¿vale? No vale un fichero tiene datos, pero no es un volumen muy grande. Que haya una variedad de los datos, ¿vale? Pues que haya imágenes, fotos, vídeos, audios y también la velocidad a la que se generan y a la que se consumen, ¿vale? Ahora vivimos en un mundo que es todo inmediato. Si sale una noticia en Twitter, hay unos tweets que ahora importan mucho, pero posiblemente pasado mañana se haya olvidado el mundo y pierden valor enseguida. Entonces, que tenga una velocidad rápida de generación y una velocidad rápida también de necesidad de análisis. Entonces, serían las 3 Vs. Posteriormente, se han dado muchas más, pero yo me quedaría con esas. Volumen, velocidad y variedad. A ver, hay 2 conceptos. Para manejar esa información, no cabe en cualquier sitio, como hemos dicho, es decir, una persona que maneje muy bien Excel no es un profesional del Big Data, porque el Excel es relativamente sencillo, tiene funciones avanzadas. Entonces,
por un lado, tenían que ser los expertos en Big Data, y hay varias tipologías de estos perfiles que trabajan en Big Data. Y por otro lado, otra obligación que yo creo que tenemos todos los ciudadanos es de conocer y entender los datos. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a almacenarlos en una base de datos, pero, por ejemplo, con todas las cifras de la pandemia, sí deberíamos ser responsables y cuando nos dan cifras, saber qué cifras son, si la fuente es cierta, si tienen sentido las cifras que nos están dando pues, de enfermos o de contagiados, y saber incluso interpretar los gráficos que nos están mostrando. Hay un ejemplo que no te lo comenté por correo, pero que ya se lleva utilizando hace años en muchas universidades, y es para todo el plagio de trabajos. Es decir, herramientas automáticas que leen los trabajos y que buscan trabajos similares. Y no solo el mismo trabajo que el alumno ha copiado de Wikipedia, la definición y la ha pegado en su trabajo, sino ver qué porcentaje de plagio hay o si son las mismas cosas cambiadas de sitio. Entonces, esto ya se lleva utilizando. A mí me da un poco de pena, porque sí es útil para el profesor, que no tiene que claro. estar comparando trabajos, ¿no? Sí. Y sobre todo para pues, de posgrado, tesis doctorales, pero Ya. hay otras que se van a utilizar que son mucho más interesantes. De hecho, ahora, al tener toda la educación, si vamos con entornos virtuales, tenemos toda la información de todos los alumnos. Cuándo se han conectado, si han estado atentos, si han entregado las tareas a tiempo, cuántas clases han asistido. Además, herramientas como Zoom te permiten saber la atención de la persona que está conectada, ¿no? Sin entrar en la parte virtual, sino en la educación estándar, ¿vale? Asistencia de los alumnos a las clases. Si conseguimos muchos datos, es decir, datos no de una clase 2 años, sino de muchas clases, de muchos colegios, de muchos centros, de muchas diferentes regiones, pues se podría tener unas tendencias de qué está ocurriendo realmente y poder analizar los datos. No lo que dicen, pues el fracaso escolar, el porcentaje de fracaso escolar, sino saber realmente en qué punto los alumnos tienen dificultades con el aprendizaje, qué cursos se les resultan más difíciles, ¿vale? Poder hacer ese análisis, qué asignaturas, incluso qué contenidos. Pues de matemáticas lo que más les cuesta es a los de segundo de primaria aprender las tablas, por ejemplo, ¿no? Ya, ok. Si analizamos todos esos datos, podríamos identificar esas necesidades concretas y poder aplicar soluciones concretas. En un segundo paso, si cogemos esa información y la analizamos, podríamos hacer modelos predictivos que nos dijeran, mira, es mejor hacerlo de esta manera. Es decir, a los alumnos que les cuestan las matemáticas y además están en zonas rurales o que tienen determinadas dificultades en ciertas cosas, sería mejor aplicar esta metodología, que puede ser, pues primero unos temas y después otros, determinados profesores, determinadas a lo mejor requieren pues que unos vayan unas horas de clase con unas horas de descanso, que puede ser, algunas cosas a lo mejor no se pueden aplicar, pero otras sí, y mejoraría bastante el tener esta predicción para que los alumnos puedan mejorar su forma de aprender. Y es decir, perdón, doctora Lourdes. Sí. No se ha implementado por dos razones. La primera es porque es costoso el proceso, ¿no? Y la segunda, porque cuando hablamos de educación, estamos hablando en muchos casos de menores de edad. Entonces, la ley de protección de datos, aunque sean calificaciones, incluso podríamos poner el código de alumno. No necesitamos saber qué alumno es, se podría saber con el código de alumno y el historial de calificaciones, de faltas a clase, de asistencia y todo esto, se podrían hacer los modelos. Pero ahora mismo somos muy cuidadosos y hay mucha reticencia a trabajar con los datos de los menores porque están muy protegidos. Entonces, realmente a la gente le cuesta dar ese paso, o a las instituciones ceder los datos anonimizados. Por ejemplo, las compañías de teléfono, nosotros les cedemos nuestros datos sin saber quién somos para que monitoricen por dónde andamos y tal. Habría que hacer, yo creo que eso es un hándicap que habría que solventar, y sobre todo los ministerios de las escuelas públicas, que tienen ya muchos datos de muchos alumnos, son los primeros que deberían empezar a fomentar estas prácticas. La idea sería dar como el primer paso los entes gubernamentales para los permisos y que de ahí posteriormente pudiéramos continuarlo con las instituciones privadas. ¿Es así, cierto? Eso es. Claro, es que las instituciones públicas, a ver, las grandes universidades a nivel mundial, imagino que ya lo están haciendo, pero lo están haciendo en lo que más les afecta a ellos, ¿no? Pues imagino que los estudios de posgrado, de doctorado, etcétera. Pero en algo tan importante como es la enseñanza primaria, la enseñanza básica, yo creo que sería más importante aplicarla pues a nivel país con la mayoría de centros, porque mejoraría mucho el desarrollo de la educación. A ver, mi empresa tiene dos ramas bien diferenciadas. Una es la formación
Inicialmente empezamos con formación de perfiles técnicos, como comentábamos antes, para que trabajaran con los datos, matemáticos, ingenieros, pero esto ya se está democratizando y ya estamos admitiendo otros perfiles no técnicos, gente de economía, gente de historia, de administración de empresas, incluso estamos metiendo ya gente que no tiene un perfil para nada técnico, como gente del mundo del derecho, abogados o antropólogos, pero que sí tiene interés políticos también. Perdón, tenemos esta rama de formación que ahora ya la vamos a abrir porque creemos que todo el mundo debe saber. Entonces estamos empezando a lanzar también charlas para que todo el mundo aprenda, cada uno al nivel que necesite, pero a entender los datos y a comprenderlos. Yo creo que los datos va a ser como Internet, hace unos años. Cuando Internet empezó, pues había gente que sabía, que no. Hoy todos sabemos buscar en Internet. Las personas mayores saben poner en un buscador lo que buscan, saben hacer una transacción en Internet. Pues yo creo que los datos en unos años va a ser imprescindible que todos sepamos qué datos nos muestran, qué uso hacemos de nuestros datos. Entonces, estamos abriendo esa parte pues, para hacerlo a todo el público. Y por otro lado, tenemos una división de consultoría, donde hacemos proyectos para clientes finales, ayudándoles a implementar estos algoritmos y estas técnicas. Y también tenemos un proyecto de I+D muy interesante, donde trabajamos con un robot humanoide para ayudarle con inteligencia artificial a tratamientos de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, el robot pues, interacciona con las personas y aprende a escucharlos, a hablar, a hacer juegos con ellos. Pero es un proyecto de investigación. ¿Vale? No sé si algún día veremos a los robots en las residencias. Para lo que es la plataforma educativa, o sea, para lo que es la educación, en principio no, ¿vale? Hemos trabajado con algunas entidades educativas, pero para conseguir más clientes, que es más un enfoque de marketing, no de la educación en sí, no para la mejora de la educación. ¿Vale? Ok, bien interesante. De hecho, yo, en el instituto donde estudian mis hijos, yo les ofrecí, a veces cogemos alumnos en prácticas, incluso de secundaria, pues de 16 años, vienen unos días a la empresa pues para conocer la empresa, aunque no puedan trabajar en nada, y les ofrecimos al instituto que si nos daban unos cuantos datos, podíamos enseñar a estos chicos a hacer un informe de cómo es la evolución de los aprobados sin tener los datos de los alumnos. Y nos dijeron que no podían dárnoslos tampoco. Entonces, no hemos podido, aunque queremos, todavía no hemos podido trabajar en nada de esto. Sí, pero a nivel personal me llama mucho la atención. Yo soy propietaria de institución educativa y la verdad que uno pretende, como en este caso, implementar y mejorar sobre todo la calidad de la educación y en este caso que tengamos un mejor acceso para que de pronto evitemos un poco más la deserción de los niños, ¿no? Desafortunadamente, yo pienso que es la parte motivacional que lo que pretendemos como mejorar, ¿no? Eso me parece súper interesante y es relativamente sencillo, o sea, porque lo primero que hace el Big Data es contar. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a contar determinadas cosas, pero hay otras cosas que nuestra cabeza no piensa en contar. Si yo te preguntara, ¿cuántos paisajes has visto hoy? Pues seguramente, hombre, si no has salido de casa, pero si sales de casa no, tendrías que pensar, pues he visto el parque, he visto la calle, he visto... Porque nuestra mente está... Entonces, no estamos acostumbrados a contar, por ejemplo, qué cosas de la educación son importantes. Contamos suspensos, pero en un área, para un alumno, para saber si pasa o no pasa, por un profesor si suspende a mucha gente, pero no vemos un poco cómo es el suspenso objetivamente y escuchar. Oye, pues si asumimos que las matemáticas les cuestan a muchos, asumimos que algunos son mejores en pintura, pero si contáramos, podríamos saber qué tenemos que hacer y qué factores son los que hacen que las matemáticas cuesten. Contando y mirando los datos, no lo que nosotros intuimos, de pues el profesor es una asignatura compleja, los contenidos son muy avanzados o el libro, sino si viéramos eso objetivamente, con más cosas, o sea, cuantas más variables tengamos, pues la edad del alumno, el profesor, el origen de dónde viene el alumno, el tiempo que dedica al estudio, o sea, hay muchas cosas que algunas serían obvias, ¿no? Pues el que le van bien las matemáticas y estudia todos los días saca buenas notas, pero a lo mejor se podrían descubrir otros parámetros que mejoren y que ayuden a mejorar la formación de los alumnos, sí. Yo creo que tú debes saber un mínimo al menos para saber qué vas a buscar. ¿Qué quieres buscar? ¿Cómo entender esto que te estoy contando, los análisis de datos? Creo que es bueno que tú lo supieras. Otra cosa es que si decides, voy a cargar, tengo 5 años de historia de notas de alumnos de mi institución y lo voy a cargar en una base de datos, posiblemente no seas tú la que lo hagas. Pero sí que a lo mejor tú puedas tener un Excel y manejar parte, obviamente toda la historia no te cabría, pero entender esos datos y tener una primera visión, yo creo que eso sí, saber un poquito de estadística de cómo funcionan estas cosas para poder definir tu proyecto, incluso luego decir, oye, pues ahora sí, ya necesito un programador
que cargue los datos, que haga una base de datos donde yo, si fuera tú, la verdad no me metería, o sea, pero sí a tener una parte de reporting, de visualización, de entender los datos. Pero bueno, si quieres, es muy divertido. Yo, la gente que formo, a la gente le encanta, pero claro, es ya quizás separarte un poco de tu trayectoria profesional. Yo a todo el mundo le digo, si no te gusta nada el Excel y el Excel, ves un Excel y te pones malo, esto no es lo tuyo. Porque claro, hay muchos números, pero es cierto que Excel ayuda. O sea, es la primera herramienta que utilizan todos los científicos de datos, que es como se llaman las personas que analizan. Sí. La primera herramienta que utilizan es Excel, por encima de cualquier lenguaje de programación. O sea, es decir, en conclusión, entonces a nivel mundial como tal, no se ha implementado en la educación formal, en ninguna parte lo hay. No que yo lo conozca. O sea, yo digo, los estudios que hay son de las universidades privadas, grandes universidades americanas que tienen dinero y que tienen posibilidades, incluso como investigación de Big Data, de hacer estos estudios. Pero yo lo desconozco. Y debería ser una prioridad igual que la sanidad. En el caso de la sanidad, pues compartir los historiales médicos anonimizados de todo el mundo sería una maravilla, porque si a ti comparan tu hígado con el hígado de millones de mujeres que sabes la medicación, de dónde viene, pues sería, sin menospreciar a los médicos, sería una información muy valiosa para que los médicos digan, pues este tipo de tratamiento va a funcionar de esta manera o este otro. Pero claro, habría que tener toda esa información y pues no interesa. En el caso de educación, yo creo que no hay detrás un negocio como en el caso de la medicina, que hay unos laboratorios detrás que están muy interesados en saber qué medicamentos tienen que desarrollar, qué tasas podrían cobrar a la gente por los seguros médicos dependiendo de tu historial y de las enfermedades que vayas a poder contraer. Sería solo un beneficio para educar mejor a las personas. Quizá algún día los políticos se den cuenta y lo quieran utilizar cuando quieran tener pues una educación de calidad y tener un mayor éxito en las etapas educativas. Sí, hay empresas especializadas y luego la recomendación que nosotros solemos hacer es para guardarlos en la nube que puede ser la nube de Amazon o la de Google, que son espacios seguros de coste donde solo pagas lo que consumes y los puedes almacenar allí. Y hay empresas, nosotros en la división de consultoría nos dedicamos a almacenar esos datos, a diseñar cómo guardarlos, a hacer los procesos para luego poder visualizarlos, incluso hacer modelos predictivos, sí. A ver, los datos tienen un propietario. En tu caso, por ejemplo, la institución es tuya, pues serían tus datos y tú además entiendo que cumples unas normas de protección de datos con los datos sensibles, ¿no? Si tú quisieras, tú podrías decir, los anonimizo, es decir, quito los datos sensibles de nombre, apellidos, de domicilios y tal, o sea, los dejo que solo se vean un código de una persona y las notas que ha obtenido, o la edad, o el curso que ha hecho, sin saber posiblemente si es hombre o mujer y ya está. Y si tú quisieras, los podrías poner a disposición de la gente que quiera, ¿vale? Los convertirías en un portal de datos abiertos, ¿vale? Okay. Pero para eso tienes que tener tú los datos. De hecho, tú podrías buscar, para hacer a lo mejor algún ejercicio, pues voy a buscar alguna universidad que tenga datos abiertos. Ya, muy bien. Pero los datos son tuyos y tú debes protegerlos. Otra cosa es que los puedes almacenar en la nube, ¿vale? Pero son tuyos y no... Es más, debes ser muy cuidadosa, por lo menos. Claro. En España hay muchísima legislación. Si alguien se entera, incluso si algún padre supiera que los datos de su hijo están en algún sitio... Manipulados. Exactamente. Pero vamos, en teoría, datos de notas son datos confidenciales, pero no va a haber ninguna agresión ni ningún mal uso. Bueno, ¿sabes? No tendría mucho sentido. No es como fotografías o imágenes o vídeos de los niños. Es que es un must, o sea, que es algo que tendrá que llegar y que debe llegar y que tiene muchos beneficios y que lo que pasa es que hay otras cosas que dan beneficios más inmediatos. Para vender un producto, o sea, eso es un beneficio inmediato. Claro, Google, venderte la publicidad que te muestra, eso es inmediato. Mientras que apostar por una educación de mayor calidad no es algo que vas a recuperar el dinero muy rápido. Por eso, pues estar ahí a la cola de los usos del Big Data. Sí. Una vez concluida la entrevista con la doctora Lourdes Hernández, podemos concluir que a pesar de las enormes posibilidades que ofrece el estudio de los datos en los entornos educativos, su implantación todavía no está generalizada. Para que esto suceda, es necesario incorporar una cultura de datos en todas las instituciones educativas para tomar decisiones basadas en evidencias. De igual forma, tenemos que tener presente, existen entidades y personas especializadas en el manejo de esta información para que de esta manera tengamos herramientas necesarias para poder solventar todas las necesidades tanto de docentes como de estudiantes y de esta manera mejorar la calidad de educación
en nuestro país. Hola, nos encontramos en la ciudad de Medellín, en Ruta N. En este sitio utilizan el Big Data para controlar el COVID-19. También hablaremos con Diego Álvarez. Él es experto en ciencia y modelación. Además, CEO y fundador de BLG Data en Medellín. Veremos qué nos dice en esta ruta del Big Data y la educación en Colombia. Big Data, una definición un poco simple, sería de desmenuzar sus dos palabras y habla de grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Grandes volúmenes de información. Esto tiene que ver mucho con la evolución que ha tenido la tecnología de ir generando datos día a día y de querer almacenarlos, porque digamos que la humanidad ha venido generando muchísimos datos, pero su interés en almacenarlos se refiere tal vez a las últimas 2 décadas, ¿cierto? Para empezar a ser de pronto más exactos, o al menos en este lado del mundo, ¿cierto? Como hasta el 2013, 2014, habíamos generado en toda la historia una cantidad de datos y hoy en día diariamente se genera esa misma cantidad de información. Entonces digamos que definitivamente el término de Big Data se puede ir aplicando cada día más porque hay demasiadas fuentes de información, hay demasiados sensores, hay demasiados receptores, hay demasiadas cosas que están capturando la información. Y definitivamente la era de la tecnología móvil, que todos andamos con un dispositivo de Big Data en nuestros bolsillos como mínimo, ha generado esto. Entonces, para decírtelo un poco más complejo, es digamos todo lo que tiene que ver con el manejo de grandes volúmenes de información, con las técnicas y estrategias que se pueden hacer para poder procesarlos y ver más allá de lo que es simplemente unos datos, porque tener los datos como tal a nadie le sirve. Le sirven son los análisis y demás. El beneficio del manejo como tal, o sea, si lo llamamos el manejo de los datos, es poder tenerlos a disponibilidad de un análisis. Ese sería el beneficio del manejo de los datos como tal. Pero si te vas más allá del análisis, los beneficios del análisis sería poder concluir cosas que no se ven a partir de darle una examinada, digamos, muy somera y muy superficial a los datos. Es poder hacer un montón de análisis y algoritmos con inteligencia artificial que te puedan empezar a predecir cosas, que te puedan empezar a describir cosas que tú con tu ojo y con el cerebro humano no puedes ver, por más que seas la persona más inteligente del mundo. Empezar a hallar correlaciones, empezar a hallar tendencias, empezar a hallar comportamientos, ciclos, cosas que se pueden prevenir y cosas que se pueden anticipar. Hay otras muchas que no, pero hay un montón que a través de los datos se puede hacer. En nuestras vidas nos puede servir desde lo más básico, que en mi caso lo más importante para mí y para mi familia es la salud y la educación. Digamos que podríamos empezar a aprender acerca de las enfermedades, aprender cómo, por ejemplo, la enfermedad, o sea, no vamos a hablar de la de moda, sino que hablemos de enfermedades de otro estilo, que empezar a hacer análisis de letalidad y darse cuenta que unas personas con ciertos factores pueden ser más propensos a tenerlas y a tener un deceso por ellas, darnos cuenta cuáles alimentos están influenciando más en cosas o no, si pudiéramos acceder a todos esos datos. Y en temas de educación, por ejemplo, cómo ir cambiando la forma de escribir de hoy en día, o sea, revisar, por ejemplo, como un artículo que esté escribiendo alguien como tesis ya es un artículo que es una copia o está basado en el estilo de otra persona por medio de análisis de minería de texto y cosas de ese estilo, haría que tuviéramos de pronto una educación un poquito más estricta y pudiéramos mejorar nuestros estándares de calidad en ese sentido. Hoy, digamos, ¿quién recopila los datos? Todas las personas que tengan un sensor, y un sensor de pronto no es el que nosotros estamos acostumbrados a pensar, del que mantiene la puerta de un ascensor abierto o el que te pita cuando tienes un elemento de un supermercado, ¿sí? Un sensor es, por ejemplo, el celular, porque el celular te está dando cuenta que tú te estás moviendo. El celular sabe dónde estás, con quién hablas, a qué horas te duermes. Si tienes un reloj inteligente, pues muchísimo más.
Entonces, hoy yo siento que los grandes generadores son esas operaciones que nosotros en el gremio llamamos transaccionales. Cada que nosotros hacemos una transacción, o sea, esta llamada está generando datos, esta llamada está generando una interrelación entre nosotros dos, darse cuenta que tenemos algo que ver, que yo tengo algo que ver con tu universidad, que tú tienes algo que ver con mi organización, y ese dato está quedando almacenado en alguna parte. Cuando tú entras a un banco, cuando tú prefieres usar tu tarjeta de crédito en una tienda en vez de la tarjeta de débito, cuando tú tomas el metro con tu Cívica o con tu tarjeta Bancolombia, cuando tú compras por Amazon en vez de comprar por eBay, todas esas cosas, cada que tú haces, o sea, cuando tú en Netflix ves una película de terror en vez de ver una película romántica, esos son datos que se generan y te van describiendo. Entonces, a hoy digamos que podríamos tener una persona muy caracterizada si tuviéramos acceso a toda esa información. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que no hay una fuente de información centralizada, salvo que pensáramos en una cosa pensando que nos tienen vigilados. No hay un pozo en el que esté centrado todo eso, ¿cierto? Hoy en día hay 2 grandes empresas o 3 que están muy metidas en el tema de la nube, que son quienes están mandando la parada, que son Microsoft con su nube y que se llama Azure, Amazon, que tiene su gran nube pues, que se llama AWS, Amazon Web Services, y Google, que Google tiene también su herramienta de nube bien, digamos que de pronto es la más antigua de las 3 en temas de posicionamiento, pero yo creo que las líderes son Azure y Amazon. Nosotros trabajamos a través de metodologías ágiles. Ahora estamos muy metidos en el tema de trabajo con Scrum. Es una metodología ágil que te permite ir haciendo pequeños ciclos y ir haciendo entregas pequeñas en vez de hacer una entrega grande toda al final. Eso es algo muy cíclico, es algo muy dinámico y que ha permitido que la ingeniería de sistemas y todo lo relacionado sea un poco menos rígida que hace unos años. Cuando yo estudiaba, tocaba pues bajo la metodología en cascada y era un tema bastante complicado, pero hoy la metodología Scrum nos ayuda a que los entregables, las implementaciones, todo salgan a tiempo y salgan muy buenas. Ok. Sí, mira, aquí en Colombia pues tenemos nuestro rezago con respecto al mundo. En el mundo es muy usado, en el mundo es bastante usado, pero aquí en Colombia de pronto no. Aquí en Medellín yo he buscado un par de organizaciones educativas y no le han hecho mucha fuerza. Dicen que hacen Big Data, dicen que hacen analítica, pero yo tengo mis reservas. Hay gente que apenas está empezando, llevarán 1 o 2 años. De pronto la universidad más avanzada aquí es EAFIT, que sé que sí está investigando duro en ese tema, pero para su labor educativa como tal, no sé. O sea, sí sé que lo están trabajando mucho en investigación, pero para su labor educativa, no sé. Donde sí siento que nos llevan una ventaja bien importante es en la Universidad de los Andes en Bogotá. Esta gente sí sé que lo lleva trabajando y ellos son los líderes de una organización que se llama Grupo Caoba y que te recomiendo mirar. Ahí también pertenece a FIT, pertenece a la Universidad Nacional y es gente, pues es como la crema innata de todos estos temas en Colombia y son gente muy buena. He tenido el placer de tener algunos, yo soy docente también, he tenido algunos estudiantes de allá y son realmente buenos. Para mí, una de las cosas que más intento venderle a las universidades cuando voy como en mi labor de docente es empezar a controlar la deserción. Es empezar a darme cuenta por qué la gente se sale y empezar a controlar desde antes. O sea, si yo me doy cuenta que un estudiante se sale por dinero, ¿por qué no voy y le ofrezco una beca? Si yo le puedo cobrar en especie y con toda esa inteligencia que tiene, ¿por qué no darle una beca? ¿O por qué no darle una facilidad de pago, un crédito, etcétera? Así como hay otros que no les importa la plata, pero es que de pronto es que no tienen bien focalizada su vocación y con Big Data darse cuenta cuál es la vocación, haciéndole ese perfilamiento que te digo. O sea, si pudiéramos acceder a todo ese perfil 360 de la persona y decir es que esta persona por esta edad, por donde vive, porque tiene hijos, porque no, porque es madre, es hijo de madre soltera, etcétera, tiene más tendencia a no gustar la ingeniería. Entonces no le ofrezcamos ingeniería, sino que ofrezcamos una humanidad. Entonces, ese tipo de analítica creo que es lo que más puede pegar en una institución educativa. Es un tema filosófico, yo creo que es un tema más de creerle. No escuchen esto como,
¿esto qué será? O sea, ¿será que esto sí funciona? Porque realmente me he encontrado, no solamente en instituciones educativas, sino en cualquier gremio, siempre las personas dicen, ¿para qué vamos a contratar esto si yo soy capaz de hacerlo en la cabeza? O sea, yo sé por qué son las razones de la deserción, yo sé por qué mis estudiantes se van, entonces, ¿para qué me vas a traer a este tipo que me va a cobrar? Entonces, de pronto aceptar un poco más, tener un poco más de humildad, un poco más de apertura, eso es lo que siento que nos hace falta. Claro que sí. Bueno, ahí hablamos con Diego Álvarez, nos has dado muy buenos aportes. Continuamos por el Big Data y la educación en Colombia. Ya acabamos de escuchar a don Diego y efectivamente nos damos cuenta de que en el ámbito educativo en Colombia, desafortunadamente, el Big Data está hasta ahora dando sus muy primeros pasos, ¿no? Muy cortos, ¿no, Juan? Sí, y un dato interesante que nos da Diego Álvarez es cómo podemos utilizar, Claudia y televidentes, el Big Data para evitar la deserción. Habló temas muy importantes, como algunas universidades de Bogotá están adelantando esos procesos, también con la Universidad AFI aquí en Medellín. Y pues qué interesante ese tema para las universidades, sobre todo, cómo evitar de que sus estudiantes den su carrera a mitad de curso o a mitad de semestre o a mitad de carrera y no involucrarlos más dentro de sus aprendizajes. Claudia, ¿tú qué opinas de eso? Sí, Juan, definitivamente, si también aprovechamos la oportunidad, retomamos el tema que nos conversaba la doctora Lourdes, definitivamente hay que involucrarnos en el tema del Big Data, hay que tomar las herramientas que las tenemos en este momento y poder de pronto capacitarnos para darle el mejor manejo y de esa forma involucrarnos en las necesidades del estudiante para que él sienta que la educación que le estamos prestando es directamente para él, o sea, que estamos acordes con sus capacidades cognitivas, con sus necesidades de tiempo, con sus necesidades a nivel de conceptos. Y yo pensaría que si de pronto nos proponemos, inclusive a nivel de los entes gubernamentales, nos pueden dar un buen apoyo para podernos aportar la información necesaria para poder involucrarnos en este proceso tan interesante, podremos lograr inclusive pues hoy la inclusión, no solamente la deserción, suspenderla, sino la inclusión de nuevos estudiantes para que continúen lógicamente con el proceso del aprendizaje. Sí, mira, Claudia, que según Kenneth Cooker, editor de la revista Economist, tiene un libro que se llama El Big Data y el futuro de la educación. Él propone ahí, muy interesantemente, que tenemos que proponer a nuestros hijos una educación diferente, ya que la actual fue realizada en una era mecanista. Entonces ahora los intereses del alumno han cambiado, todo su entorno ha cambiado, pues es una era digital. Entonces es la mejor forma de aprender y yo creo que nuestros procesos, Claudia, sí deberían de cambiar actualmente en Colombia. Totalmente cierto, Juan. ¿Te parece si de pronto vamos a abordar con otra invitada, en este caso, que es la doctora Joana Marín, quien tuviste el placer de entrevistarla? ¿Te parece, Juan? Sí, mira, ella es ingeniera de control de la Universidad Nacional, consultora en educación, especialista en entornos de educación, maestría educativa en el Tecnológico de Monterrey. Ella dirige la formación de maestros en una entidad privada acá en Medellín. Veremos, Claudia, y los invitamos a todos nuestros televidentes a ver cómo ella maneja o está empezando a manejar un poco el Big Data y cómo toma las decisiones con ayuda del Big Data en su organización. Muy bien, Juan. Con nuestro viaje por el Big Data y la educación en Colombia. Me parece perfecto. Vamos a escucharla, Juan. Todos sabemos que nos encontramos en la era digital y en las telecomunicaciones y que cada vez estamos aprendiendo cómo llevarla a los entornos virtuales de aprendizaje. El e-learning también ha permitido que muchas personas puedan acceder a la educación a distancia y muchas instituciones las están implementando. Ahora, con la llegada del COVID-19, más instituciones, este cambio se aceleró, ¿cierto? Es ahí donde la institución, en este caso Confama, reconoce e identifica las necesidades tanto técnicas y digitales, comunicativas,
de los docentes para poder llevar sus cursos presenciales a el entorno virtual. Bueno, desde la capacidad de educación y cultura de Confama hemos creado una ruta de formación, no solamente para los docentes, ¿cierto?, sino también para todas las personas de diferentes capacidades, como la de salud, la de viajes y recreación, el personal administrativo, para que cada vez ellos adquieran estas herramientas digitales y habilidades digitales y que les permitan hacer esa transición de lo presencial a lo digital, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Hemos creado una serie de cursos para los mentores, ¿cierto? Y esos cursos están con toda la tendencia del microlearning. Es ahí donde tenemos cursos como cómo ser un mentor digital, herramientas digitales para un mentor digital, técnicas audiovisuales, escribir para la virtualidad, no es lo mismo que escribir para lo presencial, ¿cierto? Y lo que se hace presencial no se puede llevar de la misma manera al entorno virtual y digital. Pero no solamente les damos estas herramientas desde todas las habilidades digitales, ¿cierto?, sino que también aptitudinales. Entonces ahí entramos y estamos en la construcción de un curso que nos permita a los mentores hacer esa conciencia de por qué es tan importante esa transición. Entonces tener como ese desligamiento que nos... esto lo edita. Romper con esas barreras que tenemos, ¿cierto?, de la resistencia al cambio, y aventurarnos también a hacer unos cursos creativos que son para estos entornos virtuales. Estos cursos están en un LMS, ¿cierto?, que es el entorno virtual de aprendizaje de Confama Aprende. Es allí donde tenemos los cursos de cualificación para los empleados de Confama, y esta herramienta nos permite hacer seguimiento del acceso y las actividades que realizan las personas que ingresan al curso. Nosotros lo que hacemos es descargar una base de datos de la plataforma que nos registra si la persona la realizó o no la realizó. Pero para ese procesamiento de datos, lo que yo utilizo, permítame, te comparto pantalla un momento, utilizo Canine. Es una herramienta de analítica de datos con un entorno visual, ¿cierto?, gráfico, que está con bloques y nodos. Entonces, lo que me facilita esa herramienta es hacer un procesamiento de los datos más fácil para luego tener ese seguimiento y poder generar tanto los reportes como poder hacer unas notas y recordarle a los usuarios, a los mentores, que lo puedan realizar. Te mostraré muy rápidamente. Esta es la base de datos que nos arroja el sistema, ¿sí? En uno de los cursos tenemos 1.170 personas. Entonces es una matriz de 1.170 por 60 filas. Entonces las leo en un momentico, hago todos los bloques del procesamiento de datos y acá tendría la matriz de salida. Entonces ahí se ejecutan todos los cambios. Voy a tener dos salidas. Uno es el avance de las personas en el curso y el otro es cuántas personas han realizado cada módulo. Entonces te voy a mostrar rápidamente cuál es la salida de esta herramienta. Mira, entonces acá está la de usuario por cada módulo. Entonces yo puedo revisar el avance por cada persona. Entonces puedo saber si está en avanzado, que es entre el 50 y entre el 80 y el 90%, si lo terminó, si está iniciando o no iniciado. Y ahí puedo hacer todo el procesamiento de datos. Y adicional, puedo ver por cada una de las actividades cuántas personas lo han realizado. Entonces, esto era algo que te quería mostrar sobre el procesamiento de la información y cómo lo hacemos. Podremos sacar muy buenas conclusiones. La primera es que en el caso de Giovanna Marín, está dando sus primeros pasos a un manejo del Big Data, entre comillas, podríamos llamarlo, si lo podemos llamar así.
pero aún lo que es el volumen y la variabilidad de su información todavía es muy pequeña a lo que hemos conocido y a lo que nos han enseñado los expertos, ya que el Big Data habla de grandes volúmenes y habla de una variabilidad inmensa de datos. También Diego Álvarez nos hablaba de los sensores, que hay muchos sensores para medir toda esta información. ¿Tú qué opinas, Claudia? Así es, Juan, efectivamente vemos que la intención, ¿no?, que es lo más importante, es iniciar precisamente para poder darnos cuenta de qué nos puede hacer falta para poder solventar las necesidades, en este caso que nos hablaba Joana, de los maestros, ¿no?, que no podemos dejar de lado. No está solamente enfocado a la necesidad del estudiante, sino además de la herramienta que el docente requiere para poder continuar con el proceso educativo de los alumnos. Y yo sí pensaría que de una u otra forma hay que reconsiderar lógicamente que va de acuerdo con la cantidad de estudiantes que lógicamente se tenga en cada institución. Y como tú mencionas, ella de una u otra forma, en este que le hiciste, da a conocer como la metodología que ella está usando para poder de pronto con esas herramientas poder solventar los requerimientos, en este caso de los docentes, que no tampoco los podemos dejar en este caso de lado. Entonces, yo sí pienso que estamos comenzando cuando estamos tan lejos. Yo pienso que una vez nos asesoremos las temas que nos pueden capacitar, nos van a formar y nos van a acomodar esas herramientas para poder Sí, mira, Claudia, que ese análisis de información que hace Giovanna Marín en su empresa puede ayudarle para sus administradores a tomar ciertas decisiones importantes. Entonces, en ese caso, si tomaríamos el Big Data como un elemento importante para nuestras universidades y como lo habíamos mencionado para la deserción de los estudiantes, ¿cuánto podríamos mejorar nuestros procesos de aprendizaje? Le podríamos dar mucho aprovechamiento a todas estas herramientas de lectura y de interpretación de datos. Imagínate, Juan, además que yo pienso que en esta etapa de nuestro documental podemos ya darte respuesta al interrogante que tú planteaste al inicio del documental, que era exactamente si mejorábamos nuestros procesos de educación y formación en nuestros estudiantes a futuro con la implementación del Big Data. Y yo pensaría que efectivamente lo podemos hacer. Simplemente es poder contar con el recurso en cuanto a contar con los equipos necesarios, porque sabemos que los equipos se requieren un asentamiento de muchos millones de datos que se trabajan a la vez, ¿no? Y de una u otra forma también mirar que estemos con las personas capacitadas para poder realizar los análisis de cada uno de esos datos y que nos den lógicamente como las herramientas para poder trabajar. Mira que curiosamente también incluso existen también las cámaras que muchos colegios y universidades las tienen, que inclusive nos permiten mirarte desde diferentes ángulos hasta el comportamiento de cada uno de nuestros estudiantes, lo que nos daría a conocer además de su estado de ánimo, los patrones de conducta, los cuales podrían ser de pronto de una otra forma atender instrumentos para atender las necesidades que ellos requieran de manera casi que inmediata, o por qué no prevenirnos de situaciones que se puedan presentar a futuro. Entonces yo sí pensaría que el objetivo como tal del Big Data en la educación pues es una función bastante interesante, ya que se puede implementar sobre todo la parte de la personalización de la educación, y lo que nos está hablando es evitando la deserción en todos los niveles de la educación. Sí, otro tema importante, Claudia, que no podemos dejar a un lado, es que los administrativos y las personas directivas de las universidades e instituciones educativas deben de cambiar ese paradigma de uso de los datos. Todavía vemos que en ese aspecto no hemos logrado muchos avances. No les interesa mucho el tema, como lo mencionaba Diego. Diego tocó ese tema muy importante, y además pensemos que eso sería como una cultura, ¿sí? Como un cambiar de paradigma para que toda esta información la podamos utilizar en todos nuestros centros educativos.
Hay un especialista que trabajaba mucho como el concepto de la forma como podemos trabajar el Big Data para poderlo llevar a cabo hasta el final, el doctor Salvador Rojas, que es pedagogo y formador en la parte de innovación educativa, y él plantea básicamente que el mejoramiento del proceso de aprendizaje se debe trabajar en 4 niveles, que es el descriptivo, saber qué ocurre en este momento, el diagnóstico, por qué está ocurriendo en este momento, y el predictivo, que puede suceder básicamente al implementarlo. Y el último, que sería el prescriptivo, que es cómo se puede mejorar el proceso educativo en Colombia. Los dejaré pensando y espero que haya sido un documental de gran provecho para ustedes. Y muchas gracias. Hasta pronto.